Hoy os voy a explicar el periodo de entreguerras. Había dos idearios políticos. Estaba por un lado la democracia, que se extendió a todos los países de Europa y amplió el sufragio a las mujeres, y el nacionalismo, que se extendió con gran intensidad y permitió la creación de nuevos estados europeos. Además, sirvió de base para el surgimiento de movimientos independentistas. Pasamos ahora a los años 20, que fueron los primeros años en la Europa de la posguerra, entre 1919 y 1924, que estuvieron marcados por una gran crisis económica. Persistían la destrucción y el desorden financiero heredados de la guerra. En 1923, Alemania no pudo pagar las reparaciones de la guerra impuestas por el Tratado de Versalles. En la primera posguerra, las relaciones internacionales fueron muy tensas. Sin embargo, a partir del Tratado de Locarno, en 1925, un nuevo espíritu de distensión hizo mejorar la situación europea. Pasamos ahora a la crisis del 29. En 1929, la etapa de prosperidad se vio interrumpida por la violenta crisis que comenzó con el crash de la bolsa de Nueva York. Al no poder cobrar los créditos concedidos, la mayoría de bancos quebraron. En poco tiempo, la producción industrial se redujo drásticamente y el desempleo afectó casi todas las clases sociales. La crisis económica tuvo una rápida recuperación mundial, debido a que muchos países dependían del crédito estadounidense. Las medidas para salir de la crisis fueron que Estados Unidos, en 1933, el presidente Roosevelt propuso un plan de choque conocido como New Deal para relanzar la economía. Alemania fue el país más afectado por la crisis económica. En 1933, el partido nazi llegó al poder con la promesa de medidas radicales para devolver a Alemania su prosperidad. Gran Bretaña, a pesar de tener más de 3 millones de parados, el Estado no intervino en la economía y se limitó a devolver la libra a un 25%. Otros países, como la Unión RSS, quedó al margen de la crisis. Francia impulsó una política de deflación. El imperialismo japonés vio una futura guerra que era la solución a sus problemas. Y otros países como Brasil y eso. La crisis de la democracia. En la década de 1920, el sistema democrático parlamentario entró en crisis. Las causas fueron la crisis económica del sistema capitalista, el fortalecimiento de los sindicatos obreros, la inestabilidad política, el miedo creciente a que el modelo soviético se extendiera, el rechazo a la burguesía y la ruptura de la confianza en la razón humana. Los regímenes totalitarios. Había 10 regímenes totalitarios, que eran el nacionalismo radical, el régimen de partido único, líder único dictador, Estado corporativo, beligerancia, autarquía, defensa del irracionalismo, antiliberalismo, anticomunismo y antifeminismo. La llegada de Mussolini al poder. En 1921, Benito Mussolini fundó el Partido Nacionalista Fascista y se constituyó en su líder llamado Duce. En 1922, los camisas negras emprendieron la marcha sobre Roma. Tras la toma del poder, Mussolini desmanteló las instituciones democráticas para ejercer un creciente contra ideológico, político y social. El Estado pasó a controlar la política, la economía, las organizaciones sociales y los medios de comunicación. La crisis de 1929 repercutió sobre Italia, haciendo que la producción y aumentar el paro. Hitler y el Estado nazi. En las elecciones parlamentarias, ningún partido alcanzó la mayoría, por lo que en 1933 el presidente de la República designó a Hitler como primer ministro de un gobierno de coalición. El nazismo comenzó a desmontar el sistema democrático y a imponer la dictadura. A través de su aparato de propaganda, el régimen nazi potenció la